el año 2006, 2007 más o menos, usted me dio un consejo cuando era seminarista. Yo estaba en un momento de crisis por situaciones que pasaban y le escribí al correo y usted me respondió y sucedieron muchas cosas y le pedí un consejo también cuando era seminarista a la segunda vez que vino al Perú y me acuerdo de eso y me ha visitado a mis parroquias anteriores donde he estado. Muy contento de tenerlo aquí. Marino es una luz para nosotros, así que pongamos mucha atención por sus palabras, por sus enseñanzas, que tendrán que entrar a nuestro corazón, y especial para mí, como pastor de esta comunidad, que me ayude en esa misión que el Señor me ha dado. Gracias, Marino. Van a presentar los recorridos que va a estar aquí en Lima. Buenas noches. Estamos esta noche aquí con el Padre Guzmán, nuestro querido y recordado Padre que nos ha hecho recorrer muchas parroquias. Para poderles avisar en las siguientes parroquias que nuestro querido Marino va a presentarse. El día 23 estará en la parroquia Divino Niño de la Molina a las 10:30 de la mañana hasta la 1. Esto queda en Bahamas, Inaplo, Sol de la Molina. En la tarde del mismo día 23 estaremos en la parroquia Santa Mónica, desde las 3:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Esta parroquia queda en la calle Los Cisnes, 321, San Isidro. También el día 24 de agosto en la mañana estaremos en la iglesia San José y Santa Beatriz de Silva con las Madres Concepcionistas desde las 10 de la mañana hasta las 12. La parroquia queda en la avenida Reinaldo Vivanco, 691 Surco. El día 24 en la tarde estaremos en la Asociación Mujer, Vida y Propósito de Obras Pontificias, desde las 3:30 hasta las 5:30 de la tarde. Esta parroquia está en Mariscal Miller, 1524, Lince. Y el mismo día 24 en la noche estaremos en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo a las 7:30 de la noche. Está en la avenida Primavera, 1620, Surco. Están todos invitados, por favor, pásenle la voz a sus familiares y amigos que estén interesados en tener más conocimiento de las enseñanzas de nuestro querido Marino Restrepo. Gracias. Muy buenas noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Le quiero dar muchas gracias al Padre por su acogida, su apoyo y por lo que ha compartido en este momento sobre nuestra amistad ya de un tiempo. Hoy no lo reconocí al principio porque como andamos de enmascarados a veces no nos reconocemos, pero aquí estamos celebrando nuestra iglesia, nuestra vida en Dios y sobre todo pues me uno a estas fiestas especiales de Santa Rosa de Lima, a quien quiero muchísimo y que seguramente ustedes también. El Padre me ha invitado a que comparta con ustedes la historia de mi encuentro con Dios, que equivaldría a lo que se llama el testimonio. Y eso es lo que les voy a compartir. Yo nací en Colombia, en un pueblo pequeño, en las montañas de los Andes, en un área de Colombia que se conoce como el eje cafetero, porque son muchas montañas sembradas en café. Yo nací en una familia católica, soy el número 6 de 10 hijos, y todos mis tíos y tías tenían muchos hijos. Éramos una familia muy numerosa y puedo decir que viví una infancia muy feliz
y muy católica. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, a la capital, y estos eran los años 60. En los años 60 mi generación vivió lo que podemos llamar una revolución, porque en estos momentos los norteamericanos, los americanos estaban en guerra con Vietnam y muchos jóvenes estaban muriendo en esa guerra porque el servicio militar era obligatorio. Entonces comenzó un éxodo de jóvenes americanos escapándose a la guerra, y en Colombia habían muchos, pero dentro de ellos habían muchos hippies, y esos hippies trajeron el rock and roll, las drogas alucinógenas, las prácticas de religiones paganas de Oriente como el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, taoísmo y todos los ismos que llevan al abismo. Y por ahí caí yo muy pronto, porque eso envolvía tantas cosas como se estableció casi como una moda, la astrología, los horóscopos, las lecturas del tarot, todo eso se volvió una moda, algo que era extremadamente oculto y además espiritualmente peligroso, pero se convirtió como en un juego. Y pues cuando tenía 15 años ya tenía una banda de rock and roll, había probado todas las drogas y ya nada que ver con la iglesia. A los 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y me formé como actor y compositor musical. Cuando pasaron esos 7 años me fui a vivir a California, a la ciudad de Los Ángeles, y me dediqué al mundo del espectáculo por casi 30 años. Todos estos años que yo les narro brevemente desde que salí de mi pueblo, los viví completamente alejado de Dios y enfocado en un mundo totalmente materialista, consumista, relativista, y encima de todo con toda esta influencia de la nueva era, todas estas prácticas. Y California pues siempre se ha considerado como la capital mundial de la nueva era, así de que estaba yo en el nido perfecto para lo que yo era y para lo que practicaba. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba cada 2 o 3 años y siempre me decía: a mí no me impresiona tu éxito ni tu dinero, me preocupa tu alma. Si sigues viviendo este tipo de vida y mueres así, vas a estar en mucho peligro. Yo quería mucho a mi madre, pero consideraba que su religión era algo antiguo, algo del pasado, pues yo creía que sabía todo. Y en el año 97 todo cambió. Viajé a Colombia durante la Navidad, y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero muere mi esposa de cáncer, luego muere mi hermano menor en un accidente en el mar Caribe y ni siquiera encontramos su cuerpo. Después muere mi padre. Después se suicidó un hermano mío en Bogotá y unos 2 o 3 meses después murió mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe y ellas no sabían que yo no practicaba mi fe. La única que sabía era mi madre, pero ella había muerto hacía 1 año. Entonces mis hermanas me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua en Colombia.
Yo no les dije a mis hermanas que hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica, porque se hubiesen muerto del susto. Pero fui con ellas y el sacerdote introdujo la novena, explicando que el que hiciera esa novena con fe, con mucha devoción, el niño le daría una gracia. Yo estaba tan alejado de todas las cosas de Dios que la palabra gracia ni la entendía. Me sonaba como a suerte. Yo dije, a lo mejor me saco algo de acá. Yo ni siquiera entendía que ese niño era Dios. Sin embargo, como yo vivía en un mundo de oportunismo y un mundo mágico, dije, pues le voy a pedir a este niño que cambie mi vida. Pero cuando el Padre dijo que pusiéramos mentalmente la intención, yo pedí un cambio de vida, pero ustedes se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía. Era algo totalmente mundano. Sin embargo, el niño Jesús me cambió mi vida en esa Navidad, solo que a su manera y en una forma terriblemente dolorosa. Sin embargo, visto con los ojos que tengo hoy, pues no lo cambiaría por nada. Pero la novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de gallo, la misa de medianoche. El 25 de diciembre decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. Y cuando iba conduciendo a través de la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ya en la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y llena de toda clase de bichos de la selva. Me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que estaba encargado de internarme bien adentro de la selva donde nadie me pudiera encontrar, porque ellos iban a cobrarme una inmensa recompensa. Pero esos que estaban encargados de venir a recogerme no aparecían porque el ejército comenzó a buscarme con helicópteros. En total estuve 6 meses secuestrado, pero los primeros 15 días estuve en esa cueva, que fue el tiempo que duró el ejército que aparecía, de así iba y volvía, y ellos no se movían. En el día 15 llegaron los guerrilleros encargados de trasladarme y me pidieron una suma de dinero inmensa. Me dijeron que si no la pagaba, matarían a todas mis hermanas. Sabían perfectamente dónde estaban ellas. También me explicaron que tan pronto como terminara de pagar la recompensa, me tenían que matar porque estaba sentenciado a muerte. Después me ataron, me encapucharon de nuevo y me metieron en esa cueva. Pues esa noche fue la noche en que se me apareció el Señor, la noche que cambió mi vida para siempre. Yo estoy en esa cueva totalmente destruido como ser humano, porque no tengo esperanza de salir con vida de ese secuestro. Toda mi familia está en peligro de ser asesinada. Lo más importante que yo tenía en mi vida hasta ese momento era el dinero y me lo iban a robar todo. Por lo tanto, yo estaba hecho pedazos y estaba perfectamente despierto y consciente como estamos acá nosotros, pero encapuchado y amarrado. Y tenía 47 años esa noche y de pronto entro en un éxtasis. Yo en ese momento no sabía que era un éxtasis, esto lo aprendí después, pero entro en un éxtasis y yo pienso que lo que me está sucediendo es que me estoy muriendo, porque aparezco a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo.
y estoy en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escucho a alguien de la casa que me dice que no haga eso. Yo estaba en pánico porque no entendía qué me estaba sucediendo. Además, no podía salirme de ese éxtasis. Y cuando yo les digo que aparezco en el patio interior de mi casa donde nací a los 3 años, no es que lo estoy viendo como en una película, es que yo estoy ahí, en ese triciclo, en ese jardín, a los 3 años, pero con mi mente de 47 años. Algo que nunca se los podré explicar, porque eso, ¿quién sabrá explicarlo? Pero así continúo yo, reviviendo mi vida poco a poco. Cuando estaba pasando por la edad de 11 o 12 años, comencé a sentir un dolor que no era un dolor físico, era el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal y mi conciencia había estado dormida. Ustedes saben que cuando uno vive en pecado mortal, convenientemente duerme la conciencia. Pero aquí se me despertó y no podía hacer nada para dormirla. Se despertó. Y otra cosa que sucede, que hace todo aún más difícil, es que me regresa el temor de Dios que había perdido. Y esto de la conciencia y el temor de Dios creaban una situación de dolor que nunca se los podré describir. Solo sé que si yo no hubiese estado en un éxtasis, hubiese muerto de dolor, porque estaba viviendo con completa conciencia la verdadera dimensión del pecado, sus consecuencias, cuánto daño le había hecho yo a la gente, cuánto había ofendido a Dios, cómo había puesto mi propia alma en peligro de condenarse. Y a medida que continuaba reviviendo mi vida, más grave todo, porque los pecados eran más graves. Yo creo que recorrí toda mi vida. Como les dije, tenía 47 años. Esta parte la podemos llamar una iluminación de la conciencia, porque eso es lo que fue. Después ocurre algo más misterioso todavía. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser una montaña muy alta, en un silencio que solo puedo llamarlo un silencio perfecto, como nunca había yo experimentado. Miré hacia adelante y muy lejos, allá lejos, aparecía otra montaña más alta. Y la cima de la montaña estaba cubierta de niebla. Y esa niebla comenzó a despejarse poco a poco y apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me creó una gran preocupación. Y entonces miré para ver cómo podía trasladarme hacia allá. Pero vi que las dos montañas no estaban conectadas. Y eso aumentó mi preocupación. Y en ese momento comencé a escuchar el sonido como de inmensas aguas que se aproximaban hacia mí. Yo no las veía, pero las escuchaba. Y de pronto ese sonido de aguas se convirtió en el sonido de miles de voces absolutamente armoniosas, absolutamente preciosas, y de pronto se convirtieron en una sola voz. Y esa voz
venía de todas partes. A pesar de que yo estuve alejado de Dios tantos años y que adoré tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que esa era la voz de Dios. Y como yo acababa de tener esa iluminación de conciencia, conocía el estado terrible de pecado en que se encontraba mi alma. Y me llené de una pena terrible, no resistía esa voz que era el más inmenso amor, quería desaparecerme, desintegrarme, pero el Señor me mantuvo ahí en su amor y no me dejó hundir en mi miseria. Y me habló tanto que yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo. Yo he escrito 13 libros, tengo más de 5,000 temas místicos que han fluido en todos estos años de misiones y creo que apenas sí he tocado la superficie. El Señor comenzó hablándome de la humanidad y me habló de la humanidad de principio a fin. Luego me habló de los judíos, tomándolos desde Abraham hasta la encarnación del Mesías. Y me habló de tantas generaciones de judíos por tantos siglos y la preparación extraordinaria que Él les hizo para que de ellos naciera el Mesías. Y luego me habla de la encarnación de Jesús, la nueva alianza y la nueva creación en Jesucristo, y ahí me habla de la iglesia. Y me dice, con estas palabras exactas, la Iglesia Católica es mi iglesia. Yo te escogí desde el vientre de tu madre para ser miembro de mi iglesia y tú la desertaste. El Señor no me estaba acusando porque Él era perfecto amor, pero yo me acusaba a mí mismo. Era algo que nunca les podré explicar el dolor que yo sentía. El Señor me habla de que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación y hemos sido un pueblo escogido, separado, predestinado, con nombre propio desde siempre, y somos la milicia encargada de la protección de todas las almas de toda la humanidad. Y me explica que después de tomar como un silencio, me habla con una ternura especial diciéndome, pero la salvación es para toda la humanidad, solo que nosotros como ejército de Dios somos responsables de la salvación de las almas, por ser instrumentos eucarísticos. Y ahí me explica cómo es que yo perdí la iglesia, cómo me alejé de Él cuando me fui de mi pueblo. Y me muestra, cuando nosotros somos creados para ser católicos. Y desde el vientre de nuestra madre el demonio sabe quiénes somos. Y nuestra vida comienza en una gran batalla espiritual entre el bien y el mal desde el vientre de nuestra madre. Y nosotros, por haber nacido en esta milicia, necesitamos vivir dentro de los sacramentos para estar fortalecidos, alimentados y enfrentarnos a la batalla para la que vinimos. Y me muestra cómo a los 14 años yo me alejé de la iglesia, dejé de confesarme y entré en lo que él llamó una desnutrición espiritual. Y el espíritu del mundo me sedujo y me llevó. Y desde entonces, 33 años me tuvo el demonio en el espíritu del mundo, completamente seducido. Y ahí me habla de los sacramentos y me dice, no hay en la tierra, entre los seres humanos, una persona
que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Dice, un sacerdote santo hace temblar los infiernos, los hace temblar. Y entonces me explica que el pecado mortal es un demonio. Y entre más tiempo permanecemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado hasta el punto que terminamos con legión. Y ahí me lleva a un pasaje del Evangelio donde Jesús está al otro lado del lago por una tierra de paganos, los gerasenos, y hay un endemoniado corriendo por entre las tumbas, y el endemoniado corre hacia Jesús cuando lo ve y protesta, y después Jesús le pregunta el nombre y dice legión, porque somos muchos. Y ahí el Señor me explica cómo en ese solo hombre habían miles de espíritus. Y entonces con eso me da la luz de qué quería decir él con que el pecado mortal se convierte en legión. Y si tenemos muchos pecados, pues muchas legiones. Y como los espíritus viven en el mundo espiritual, no ocupan espacio, son como gérmenes y pueden haber miles de ellos en una persona. Y entonces me dice, el sacramento de la confesión es como un exorcismo, porque solo la Iglesia, por medio del sacramento de la confesión, de las manos del sacerdote, puede desatarnos del demonio. Solo la Iglesia tiene ese poder. Y luego me habla del don más extraordinario, lo más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad, la Eucaristía. Y me dice, cuando el sacerdote llega a la sacristía a prepararse para celebrar la misa, entra en una batalla espiritual en su corazón, porque el demonio quiere hacer todo lo que puede por disminuir la humanidad del sacerdote. Jamás podrá disminuir la Eucaristía, la liturgia de la misa, pero él ataca al instrumento. Sin embargo, cuando el sacerdote sale hacia el altar revestido con sus vestimentas litúrgicas y besa el altar, desciende del cielo una luz extraordinaria que cubre un inmenso radio de seres humanos alrededor de la Iglesia, sin importar quiénes son. No solamente católicos, todos los seres humanos que están alrededor. Y los demonios no resisten esa luz y huyen. Cada vez que se celebra una Eucaristía, se liberan territorios enteros de las garras del diablo. Y muchas cosas malas que pudieran haber sucedido no suceden porque la Eucaristía las detiene. Es un milagro extraordinario cada misa. Y entonces habla de nosotros como fieles que estamos en la iglesia participando de la misa y muestra cómo cuando nosotros estamos verdaderamente preparados para recibir la Eucaristía, cuando llegamos a comulgar, Jesús Eucaristía utiliza nuestra hostia para rescatar almas que se pudieron haber perdido. En el momento que estamos comulgando hay millones de personas agonizando alrededor del mundo y muchos en peligro de condenación. Pero como nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación, si estamos debidamente preparados, esa Eucaristía que recibimos rescata un alma por medio de Jesús Eucaristía. El tesoro más grande que nos llevamos nosotros como católicos ante el tribunal de Jesús en el momento de la muerte son todas las almas que el Señor ha rescatado por medio de nuestra comunión. Y también después me muestra el extraordinario y poderoso milagro de la adoración al Santísimo. Toda la gracia extraordinaria que hay
con nosotros estar allí de testigos con Jesús ante el Padre para rescatar almas y para proteger todo el territorio donde estamos, a donde pertenecemos, a donde somos militantes. Es algo extraordinario que necesitaría mucho tiempo para compartírselos. Después el Señor me habla de los 10 mandamientos. Luego me habla de los 7 pecados capitales como 7 legiones de demonios que combaten los 10 mandamientos. Y me explica cómo esos 7 pecados capitales, esas 7 legiones, actúan en nosotros por causa del pecado original, y es una batalla que llevamos hasta la muerte mientras estemos en esta carne. Y luego aparezco en un lago con el agua hasta la cintura. Al frente del lago hay una roca inmensa, preciosa, como color oro viejo, y encima de la roca, al lado derecho, veo la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era, y miro hacia el agua y veo como una bruma flotante, como una niebla, y cuando la observo bien me doy cuenta que no es ninguna niebla, son miles de espíritus del mal que son los demonios de mis pecados mortales. Parecían racimos como gérmenes, pero mi alma los conocía cada uno de ellos. Nunca les podré explicar lo espantoso que eso era, porque estaban vivos todos mis pecados. Por eso el Señor me preparó cuando me mostró el endemoniado de los Gerasenos y me mostró por qué habían tantos espíritus en una sola persona, y ahora los estoy viendo en mí. Ahora, yo pudiera contarles tanto de este solo pasaje que los podría tener acá mucho tiempo, no nos alcanzaría. Miro hacia el lado izquierdo y veo que esa nube de espíritus continúa hacia un abismo, y desde el lago podía perfectamente ver el abismo y veía hasta dónde había descendido mi alma en ese abismo por causa de la vida de pecado que yo llevaba, hasta el punto que si yo me hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado así. Yo me sentí terriblemente atrapado en esas tinieblas. Eran unas tinieblas que se podían casi como tocar, de lo espesas que eran. Miro hacia arriba porque la única luz que había en todas esas tinieblas era la cabeza de ese hombre que estaba arriba de la roca. Entre tanto, al lado derecho del lago, yo había tenido una experiencia con un estado muy bajo del purgatorio, que estaba prácticamente al mismo nivel que yo estaba en el lago, y esas almas de purgatorio tenían una visión hacia el abismo igual que yo la tenía. Pero cuando miro esa persona que está arriba de la roca, me doy cuenta que es mi ángel guardián, y él era quien me estaba enseñando todo lo que brevemente les he contado del lago, del abismo, de los demonios, del purgatorio. Pero el ángel no se estaba comunicando conmigo con una voz como lo hizo el Señor. Él me hablaba a mi corazón y yo le entendía todo perfectamente, hasta el punto que cuando vi que ese era mi ángel, no me había dado cuenta que eso que yo entendía en mi corazón era él que me había estado comunicando, pero ahora sí lo conecté y entendí que era él. Y me llevó a mi pueblo donde yo nací a la edad de 11 años, y aparezco en la noche en una procesión de una fiesta de la Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio,
Iba tocando la trompeta detrás de una imagen de la Santísima Virgen María que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Y continuamos marchando por dentro del pueblo. Más adelante aparece la Virgen ya no como una estatua, sino caminando, con 2 niños, uno de cada mano. Y yo continué tocando la trompeta detrás de ella. El ángel me comenzó a contar que el niño que ella llevaba de la mano derecha era yo, y que mi madre me había consagrado en su vientre a la Virgen María, y que ella nunca me había abandonado a pesar de todos los años que yo viví lejos de Dios. Y continúa la marcha de la procesión por el pueblo, que era lo equivalente como a un exorcismo de mi pueblo, porque yo veía cómo volaban los demonios. Pasaba la procesión por esas cantinas del pueblo y por sitios complicados y salían volando los demonios. Después me mostró lo importante que es nuestra relación con la Santísima Virgen para la batalla espiritual que estamos viviendo. Y dice el rosario, un arma poderosa, porque también la llama así, un arma. Y dice, me muestra en la procesión los rosarios. Todos tenían rosarios, hasta los niños. Y de pronto veía solo los rosarios en la procesión, no a la gente. Y algunos rosarios parecían un sol de luz. Otros tenían menos luz, otros no tenían luz. Y ahí me habla del espíritu de la oración y cómo es que hay oraciones que están llenas de luz, otras tienen menos, otras no tienen luz. Y ahí esta es una lección muy larga que no alcanzaría a contarles, pero yo regreso al lago y la roca en el lago está llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo estaba en medio de todas las tinieblas espantosas de mi vida de pecado. Entonces me agaché para huirle a la luz, pero de reojo podía ver que había alguien al lado derecho de la roca, y cuando observé bien me di cuenta que era la Virgen María otra vez. En esta oportunidad ella me estaba mirando de frente y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mí, que era mi angustia de estar en ese lago en medio de esa oscuridad y de todos esos demonios, todo se iba por ese cordón hacia ella y de ella hacia Jesús, hacia la luz. Y esto sucedió como en un círculo, quién sabe por cuánto tiempo, yo no lo sé. Y de pronto sentí una fuerza inmensa en mi nuca y me levantaron mi cabeza hacia la luz y ya no la podía doblar y quedé completamente enceguecido por la luz. Pero poco a poco comencé a descubrir la silueta de Jesús en la luz. Y de pronto lo vi en la luz y veía, era unos rayos hermosos que salían de sus ojos hacia mí. Salían rayos de su pecho, de sus manos, de su cuerpo. Era un ser extraordinario de luz todo. Y un amor que me dolía, un amor que me dolía mucho, mucho me dolía. Y sentía que me estaban sacando de un pozo de oscuridad espantoso. Y eso también dolía mucho. Y de pronto salí del éxtasis y regresé a mis sentidos en esa cueva. Y yo sabía que algo muy grande me había sucedido, pero no lo tenía en mi memoria, pero sabía que tenía que estar dentro de mí en alguna forma. Yo viví
5 meses y medio más secuestrado después de que el Señor se me apareció. A mí ya no me preocupaba que los guerrilleros me pudieran matar, eso no me importaba. Mi gran preocupación era de no condenarme, de eso estaba preocupado. Y le imploraba al Señor todos los días que no permitiera que me muriera sin confesarme. A los 6 meses exactamente ocurrió un inmenso milagro. Yo había estado atado a un árbol todo el día y era de noche, muy oscuro, y llegaron 4 guerrilleros con sus ametralladoras, me desataron y me dijeron que los siguiera. Y los seguí por entre el monte por mucho rato hasta que llegamos a una carretera. Una vez en la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Como yo estaba sentenciado a muerte, esa fue la caminada más larga de mi vida. Cada paso era como si escuchara esas ametralladoras atrás de mí. Pero ellos me abandonaron en esa carretera sin ninguna explicación. Todo en absoluto silencio. Después de mucho rato de caminar en esa oscuridad por esa carretera, un autobús me sacó de la selva. Yo estoy seguro que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque nadie me hubiese podido sacar con vida de la selva si no hubiese sido por un milagro. Esa noche, esos guerrilleros no actuaron normalmente, parecían hipnotizados, parecían tomados por algo, por una fuerza, y así fue. El Señor me rescató de la selva, su espíritu. Tan pronto pude, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos, con el superior del monasterio. La confesión se la podrán imaginar ustedes lo larga que fue. Para mí había sido importante salir de la selva, que de por sí fue un milagro, pero la libertad que yo esperaba era la confesión, porque yo sabía que todos esos demonios que yo vi en el lago continuaban en mi vida y yo necesitaba liberarme de eso. Cuando el sacerdote me dio la absolución, yo quedé como flotando en el aire, una libertad que jamás podré contar, porque no se puede explicar de lo grande que es. Salí de ese monasterio a comenzar mi vida nueva. Regresé a California, a mi casa en Los Ángeles, y por 2 años estuve aprendiendo a ser católico otra vez, locamente enamorado de la iglesia, pero no le conté a nadie nada de mi encuentro con el Señor. Yo lo consideraba un inmenso secreto entre Dios y yo. Y yo consideraba que el Señor me había dado otra oportunidad y eso es lo que estaba haciendo. Pasados esos 2 años, regresé a Colombia durante una Semana Santa. Y el domingo de Ramos, domingo de Palmas, en misa de 12 del día, en una iglesia muy grande de Bogotá, no alcancé a entrar porque estaba llena de gente, pero quedé en el atrio mirando hacia adentro por la nave central de la iglesia. Y todo lo que podía ver hacia adentro por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y mirando ese crucifijo, entré en otro éxtasis con el Señor. En esta oportunidad el Señor no me habló con una voz, se comunicó conmigo exactamente como se comunicó el ángel guardián. Yo le entendía todo en mi corazón. Y el Señor me dijo que yo había nacido para esta misión, que la misión apenas iba a comenzar,
y yo ya tenía 49 años. Estaba convertido en menos de medio hombre, porque estaba golpeado por el secuestro. Tenía miedo a todo, estaba muy débil, pero el Señor me muestra que Él me va a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo voy a ir ya los tiene escogidos. Todas las personas que me van a escuchar ya las tiene escogidas con nombre propio, que Él se va a encargar de mí y que no tengo que preocuparme por lo que tengo que compartir, porque todo lo tengo infuso en mi corazón y el Espíritu Santo se encargará y estará perfectamente alineado con nuestra doctrina. Yo salí de esa iglesia y salí casi que continuando el éxtasis, porque no entendía racionalmente cómo podía ser eso posible. Pues yo me acordé del franciscano con quien me confesé cuando salí del secuestro y me fui a buscarlo, lo encontré y comencé a contarle mis dos experiencias místicas, la del secuestro y la de la iglesia. Y el Padre comenzó a guiarme y durante esa conversación el Señor en mi corazón me dijo que ese era mi Padre espiritual, quien Él había escogido desde siempre para ser mi Padre espiritual y que Él me iba a guiar. Y así ha sido por 23 años a partir de ese día. Él me guió y me mostró y me enseñó qué era lo que el Señor me había dado cuando hablaba de ciencia infusa y me ayudó a dejar mi carrera artística y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor, que es un nombre que el Señor me inspiró mientras componía una canción para los santos ángeles. Y hace 23 años que viajo por el mundo. Yo nunca me he promovido, jamás. Sin embargo, he visitado más de 120 países en todos los continentes. Y eso es lo que hago todos los días de mi vida y espero hacerlo hasta que el Señor me llame. Yo pienso que después de lo que yo viví, les puedo testificar con mi vida que no hay nada más importante que prepararnos para el encuentro con el Señor. Nada hay más importante. Lo único que importa en nuestra vida es nuestra santificación. Yo les aseguro una cosa, si aquí pudiera aparecer un alma del purgatorio en este momento y tuviese la oportunidad de decirnos algo, yo estoy seguro que nos diría, santifíquense. Eso nos diría, porque solo los santos entran al cielo. Y para entrar al cielo necesitamos ser valientes. Solo los valientes se atreven a ser buenos. El cobarde es malo, el valiente es bueno. Por eso tenemos que pedirle al Señor la fortaleza para vivir nuestra vida en santidad y para atrevernos a entrar al cielo. Esa es la invitación del guerrero de Dios es llegar a casa, llegar en la victoria del Espíritu. Y todo se nos ha sido dado para alcanzar esa gracia. Pues yo le pido al Señor esta noche en este templo que nos derrame esa bendición y esa gracia tan grande para atrevernos a tener la verdadera conversión de nuestro corazón, para que entremos en santidad y seamos luz en este mundo perverso, lleno de gente demonizada, un mundo pervertido y degenerado. La única esperanza del mundo somos el pueblo de Dios
que ha sido escogido para hacer luz en medio de estas tinieblas. Amén. Amén. Muchas gracias al Señor por enviarlo a nuestro hermano Marino Restrepo, a nuestra comunidad. Y como él lo ha dicho, hay muchas enseñanzas por todos los países donde ha recorrido. Y podemos encontrarlo en la página de Peregrinos del Amor, en YouTube y en todos los lugares donde ha ido. Pueden encontrar, muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento para nuestra salvación. Muchas gracias, hermano, gracias a los hermanos, a las hermanas que han hecho posible también la venida de nuestro hermano. Y lo esperamos para otra ocasión. Creo que están los libros, ¿no? Algunos libros también de nuestro hermano que están en la mesita aquí, pueden acercarse para poder adquirirlos si es que lo desean.